Intereconomía en directo desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Esto es Radio Intereconomía y hasta las 12 vamos a estar aquí haciendo el programa en directo. Sí, estamos en Estrasburgo. Buena parte del equipo de Radio Intereconomía se ha trasladado al corazón de Europa para vivir, para palpar desde aquí la actualidad política y actualidad económica, para ver cuáles son los grandes desafíos económicos para Europa y también para España. En una semana realmente importante, una semana decisiva. ¿Por qué? Pues porque Trump lo está eclipsando absolutamente todo. Ayer llegó a la Casa Blanca, ya es presidente de Estados Unidos, y la verdad es que fue un discurso bastante duro, bastante populista. Un discurso en el que habló mucho de economía, de política, de volver a hacer fuerte a Estados Unidos, a América, y bueno, miró de reojo a Europa, hablando de aranceles, y a España sin saber muy bien dónde colocar a España, sí, porque en algún momento confundía a España con un miembro de los BRICS, de ese grupo de economías emergentes. Ahora lo vamos a comentar en esta mesa y en este estudio. Un estudio, es que aquí el Parlamento Europeo nos ha situado en el corazón de este edificio. Mucha luz, un equipo técnico maravilloso. Muchísimas gracias por ayudarnos y por hacer que esto sea posible. Y una mesa de auténtico lujo. Estoy más que bien rodeada. Me acompaña Javier Moreno. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Y feliz año a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Y mucha salud, porque creo que vamos a necesitar muchas fuerzas en este año. Eso, mucha fuerza, ¿no? Oye, mucho calor para estar aquí en Estrasburgo. Sí. No sé qué temperatura hacía en la calle, pero aquí se nota en los pasillos que hay un poco de fresquito. Habíamos llegado al cero y más allá. Javier Moreno es eurodiputado del Parlamento Europeo por el Partido Socialista. Me acompaña Vicent Marçal. Vicent, ¿qué tal? Muy bien, Buenos encantado días. de estar aquí con vosotras y vosotros. Oye, pues nada, yo encantada también. Muy bien. Me encantan los estudios, la luz. Sí, la verdad es que está muy bien. Lo tienen aquí muy bien montado para los medios de comunicación. Sí, es importante que vengáis también, porque es importante que la gente sepa en el Estado español pues lo que pasa en el Parlamento Europeo y que medios como vosotros pues podáis venir. Y eso creo que es muy interesante. También. Es muy importante conocer y dar a conocer a nuestros oyentes qué se decide aquí, qué se discute aquí y cómo nos afecta en España, ¿no? Totalmente, sí. Aterrizarlo. Vicent Marçal es eurodiputado del Parlamento Europeo por Compromís. Me acompaña también Mireia Borràs. Mireia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Un placer estar aquí. Fenomenal. ¿Tú estás habitualmente aquí en Estrasburgo, Bruselas? En las dos. Entre las dos, ¿no? Claro. Entre las dos. Sí. Cuando hay ¿Más frío de aquí o en Bruselas? Bueno, yo creo que las dos hace muchísimo frío. No sabría decirte. Lo estábamos comentando, no sé si os podéis acostumbrar de alguna manera, tremendo. Mireia Borràs, de Vox, eurodiputada del Parlamento Europeo por Vox. Y me acompaña Juan Ignacio Zoido. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Con mucho frío en Estrasburgo. Sí, me comentabas que ibas paseando por aquí con una bolsita de agua caliente. No, has exagerado, ¿no? Es que eso no lo he dicho. No. ¿Qué has comentado algo? No, he dicho que me he traído un calentador para... un calentador, claro. Sí. Yo ya me he pensado en la bolsita. Menos 2 grados ahora mismo. Menos 2 grados, ¿eh? Un calentador, La verdad que sí. No ponen la calefacción con intensidad por el tema del medio ambiente. Pero yo pediría... Oye, podemos hablar también, el medio ambiente, ¿no? Y tema de transición energética por Trump. Es que ha dado mucho juego. Juan Ignacio Zoido es eurodiputado del Parlamento Europeo por el Partido Popular. Primero, ¿qué os ha parecido Trump? Discurso, contenido y forma. Vamos a empezar. Por Compromís. A nosotros evidentemente nos ha parecido que está fuera de lugar su discurso, en tanto que hace un show más propio de la televisión, de lo que él ha sido siempre y ha sido su carrera, pero que es poco anclado en la realidad de lo que es necesario para unas relaciones internacionales constantes. De hecho, nos ha sorprendido mucho, y lo decimos así de claro, y me viene muy bien que esté la compañera de Vox, porque nos ha sorprendido mucho que haya ido Vox a escuchar
al señor Trump y a darle legitimidad, entre otras cosas, porque precisamente lo que va a traernos el mandato de Trump ya lo conocemos. En la anterior legislatura, solo con una subida de aranceles mucho menor de la que ahora plantea, el 60% de la cuota de mercado que tenía el aceite de oliva español se perdió en Estados Unidos, por lo tanto no es bueno que gobierne Trump para nosotros, no es nada bueno, y además no solo eso, sino que directamente no sabe ni dónde está España, ¿no? Entonces nos sorprende, ¿no?, que haya partidos en España que lo validen y que vayan a esa internacional que precisamente va contra los intereses del Estado español, ¿no? Bueno, en primer lugar, no sé cómo le puede usted sorprender. Dudo mucho que le haya sorprendido. Creo que es más que evidente que vamos a estar ahí, además, demostrando el auténtico liderazgo, ¿no?, que tiene, por ejemplo, Santiago Abascal, para poder generar alianzas con uno de los principales competidores, pero también países estratégicos, ¿no? Lo que está haciendo Trump es lo que deberíamos estar haciendo aquí en Europa, y es proteger a nuestros productores, proteger a nuestros ciudadanos y proteger nuestra economía. Europa debería tomar ejemplo de las políticas que está llevando a cabo Trump, tanto a nivel de proteccionismo para generar más empleo, para evitar la destrucción de la industria y, por ejemplo, para acabar con el Green Deal que impulsó Biden. Y por otra parte, me parece muy hipócrita, perdón por la palabra si es un poco agresiva, pero me parece la verdad bastante hipócrita que representantes de la izquierda y de los verdes, que en su día, en el 2016, votaron en contra del TTIP, del acuerdo del transatlántico que permitía un libre comercio con Estados Unidos y nos hubiera permitido incrementar las exportaciones en un 28% con Estados Unidos desde Europa, y ustedes votaron en contra, desaprovechando una oportunidad histórica, y hoy estén aquí criticando que si Trump va a incrementar los aranceles y va a perjudicar el libre comercio. Vamos a aterrizarlo al terreno económico. Sí, pero bueno, hay que poner las cosas en su contexto. Quiero que sea un debate constructivo. No va a permitir el mira, os voy a pedir a todos que os pongáis los... Es un poco hipócrita. Os voy a pedir a todos que os pongáis los cascos para que escuchéis lo que ha dicho Trump de Europa y tema arancelario. Vamos a escuchar a Donald Trump. They don't take our cars. No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada. Y sin embargo, nos llevamos sus coches y sus productos agrícolas. Tomamos mucho de ellos, así que tenemos un déficit de 300.000 millones de dólares con la Unión Europea. Así que arreglaremos eso con aranceles o ellos tendrán que comprar nuestro petróleo. Lo único que pueden hacer es comprar nuestro petróleo y gas, y deberían hacerlo. Juan Ignacio. Bien, pues en primer lugar, yo creo que tenemos que, si es hacer una pequeña valoración de la toma de posesión de ayer y de las palabras del discurso del señor Trump, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es respetarlo porque no ha hecho nada más que comenzar. Trump es un señor que antes que presidente es empresario y antes que político, pues bueno, él es un negociador y por tanto yo lo que sí quiero es verlo en esa línea. Una cosa es lo que dijo antes, ahora ha dicho otra, y lo que hay que ver y esperar de Trump es qué es lo que hace. Porque en su día es verdad, y ya lo decían, que puso unos aranceles, entre otros al aceite de oliva, al vino, a los quesos, a los coches. Y la verdad es que se consiguió. Fui uno de los que lideré en aquel momento la suspensión de aquellos aranceles que él puso, porque la administración Biden lo que hizo fue que lo suspendió, pero no conseguimos, a pesar de la negociación, que los eliminara. Por tanto, ahora lo que tenemos es que empezar ya a negociar, como de hecho me consta que lo está haciendo ya la Unión Europea. He tenido una reunión ya con el propio comisario y así me lo han ratificado, para que se vuelva a prorrogar la suspensión hasta que se eliminen definitivamente, porque vence el 31 de marzo, de tal manera de que no vuelvan a recuperarse, porque eso sigue estando puesto. Entonces, lo que yo sí considero que es fundamental es que, lógicamente, Estados Unidos, pues, con el presidente Trump, lo que va a hacer es defenderse de la economía, por ejemplo, china, donde está con una protección de determinadas empresas, de determinados sectores, una protección tremenda, pues sin duda alguna le va a poner unos aranceles, lógicamente. Pero nosotros lo que tenemos es que negociar con Estados Unidos. Nosotros tenemos que negociar desde el primer momento y yo no quiero ser pesimista ni tampoco optimista. Sé que tenemos un camino difícil, pero yo quiero entenderlo
que tenemos bazas en nuestras manos para hacer una negociación que nos permita mirar el futuro con optimismo. Muy bien, Javier. A ver, para empezar, una precisión. El TTIP no se votó porque no se cerró el acuerdo. Dicho esto, si teníamos un mundo convulso, desde el lunes, con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, añadimos la incertidumbre. Entonces, como decía Juan Ignacio, vamos a ver lo que hace este señor. Una cosa es lo que dice y otra es lo que hace. Lo importante, yo creo que es una oportunidad para la Unión Europea, para, sobre todo, fortalecer nuestra política de defensa común y, sobre todo, para buscar otros socios. Porque aquí hay dos conceptos. O sea, hay o guerras comerciales o acuerdos comerciales. Nosotros estamos a favor de los acuerdos, obviamente. Entonces, teniendo a China, que está invadiendo el mundo con sus productos, teniendo a Estados Unidos, que no sabemos muy bien lo que va a hacer, tenemos a Rusia, que la tenemos boicoteada, tenemos que buscar nuevos aliados. Tenemos a las puertas un acuerdo con México, otro con Mercosur, que son, digamos, socios con los que compartimos valores, políticas, y podemos ir adelante con ellos. Es muy importante que la Unión Europea despierte y que, pues yo creo que la llegada de este nuevo inquilino nos da la oportunidad de fortalecer nuestra Unión Europea. Vicente. Sí, bueno, añadir, ¿no? Es que la incoherencia que decíamos antes se ha manifestado aquí en esta mesa, y es que, por un lado, se dice que no se aprobó el TTIP cuando directamente ni se votó, y que sería buenísimo para la economía española que no hubiera ningún tipo de arancel con Estados Unidos, y en cambio se da apoyo a Trump, que lo que hace y ha hecho y dice que va a hacer es subir los aranceles a la economía española. Para proteger a su economía. Totalmente contradictorio. ¿Ustedes están a favor del libre comercio total o están a favor del proteccionismo, que es lo que defiende Trump, y por lo tanto no se puede estar con lo mismo y lo contrario a la vez? Yo se lo explico, ¿no? Porque es muy fácil de entender. Dicho esto, lo importante es si va a ser bueno o no va a ser bueno para la economía europea y para la economía española. Claramente, todos los estudios dicen que si Trump ejecuta lo que está prometiendo, va a ser malo para la economía española. Claro. De hecho, los que se llaman patriotas fueron allí a defender a alguien que va a ir contra la economía española. No va a ir contra la economía española, va a ir a proteger su economía y a sus ciudadanos, que es lo que deberíamos hacer aquí en Europa y no estamos haciendo. Es importante seguir que si uno está a favor del proteccionismo, no puede estar a favor del libre comercio sin aranceles. Al mismo tiempo, en el caldo, soplando y sorbiendo, creo que es imposible estar. Y segundo, creo que es importante lo que se apuntaba por aquí. Creo que también es una oportunidad. Es el momento de que Europa se haga fuerte, que nos hagamos fuertes, que pongamos en valor nuestros puntos fuertes como economías de los 27, también del Estado español, y que vayamos a por más, que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con los otros países, con países terceros, que protejamos nuestra economía, que protejamos nuestros puestos de trabajo y que negociemos de otra manera, sin dependencia ni sin sumisión a Estados Unidos, que es lo que ha ido a hacer Vox allá, a plantear sumisión a un señor que solo hace que ir en contra de la economía española. Mireia y después Juan Ignacio. Muy bien, bueno, es muy fácil de entender, ¿vale? Este señor lo único que está haciendo no es ir en contra de España ni de Europa, es proteger su economía, que es muy diferente, ¿vale? Que es lo que deberíamos estar haciendo aquí en Europa y no estamos haciendo. Al contrario, usted ha dicho que China está inundando los productos en el mercado europeo. Hombre, no me extraña, porque es que China no está aplicando las políticas regulatorias y los requerimientos normativos que están asfixiando literalmente a nuestras empresas, y que supone más de un 30% de su coste de producción solamente cumplir esos requisitos regulatorios. Entonces, en Europa nos estamos encontrando donde pues nuestra principal característica es la hiperregulación. Esto es lo que está haciendo, y por supuesto con políticas, por ejemplo, como la del Pacto Verde Europeo, ¿no? Entonces, este tipo de políticas que asfixian y asesinan directamente a nuestras empresas, lo que está provocando es la deslocalización de las industrias a China, y estamos inundando efectivamente el mercado de productos chinos, porque nos encontramos con una China que subvenciona hasta el 15% del coste de producción de sus empresas, y que incluso ofrece préstamos o créditos a intereses nulos, mientras aquí en España, en lugar de ayudar a nuestras empresas, lo que estamos haciendo es asesinarlas con una hiperregulación y un incremento de costes por culpa del Pacto Verde Europeo
que no pueden asumir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Trump está protegiendo a sus empresas. No estamos en contra del comercio, estamos en contra de la competencia desleal, que es muy distinta. Usted no puede poner a competir dos economías donde en Europa, por ejemplo, tenemos unos requerimientos y unas normativas que no se aplican en China y que, por supuesto, no se aplican en Estados Unidos, porque hay una desventaja competitiva. Entiendan lo que significa, ¿no? Entonces, no puede haber un acuerdo de libre comercio porque no existe tal libre comercio. Hay un desajuste, hay unos requerimientos y unas normativas muy distintas, ¿vale? Entonces vienen productos importados de otras economías porque ellos les cuesta mucho menos producirlas. Juan Ignacio y después Javier, y me voy a parar a publicitaria. Yo en la primera intervención hablaba de que teníamos que estar preparados para negociar y también preparados para reaccionar en el supuesto de que vengan aranceles. Cuando digo esto es que yo respeto a Trump, pero yo defiendo los intereses de España y de la Unión Europea, que es muy distinto. Respetar y defender. Por tanto, yo me voy a dedicar a hablar de lo que tenemos que hacer desde aquí, desde Europa, no de lo que vaya a hacer el otro Europa, señor. ¿qué tiene que hacer? Entonces, ¿qué puede hacer? Yo creo que, desde luego, nosotros podemos tomar determinadas medidas para conseguir llegar a algún acuerdo, que es de lo que yo también pretendo, llegar a acuerdos con la administración Trump. Y, por tanto, él ya, cuando acabamos de oír, ¿qué es lo que decía? Decía que el tema energético, que ellos tienen gas para vender. Bueno, pues si Trump quiere vender gas, nosotros sí tenemos la oportunidad de comprarles a ellos gas. Y así, de esa manera, nos desvinculamos de la dependencia energética del gas ruso. Por cierto, España es el país que más gas ruso ha comprado desde que se impusieron las sanciones. Tomemos nota de ese tema. Y después otra cosa. Si quiere Trump que nosotros aportemos más a la OTAN, un porcentaje mayor de nuestro PIB, pues hagámoslo. ¿Yo por qué digo? Esto no lo dice Trump, lo dijo Trump en su día y lo dijeron los anteriores presidentes. Nos hemos acomodado a no poner prácticamente la cantidad que nos correspondería si tenemos o queremos garantizar nuestra defensa. Y por tanto yo creo que eso es posible. ¿Y yo por qué digo eso? Porque el secretario general de la OTAN, hace tan solo unos días, nos dijo que tendríamos que poner más de nuestro PIB. Y entonces él puso 3 casos. Dice, porque nosotros estamos en una situación que, uno, o aprendemos a hablar ruso, o nos vamos a vivir a Indonesia, o ponemos más dinero. Pues yo soy partidario de lo último, pongamos más dinero. Yo no tengo por qué aprender ruso condicionado, ni tengo tampoco que irme a vivir a uno de los puntos más. Pongamos más dinero, que es lo que tenemos que hacer. Y desde luego, en España nos tendremos que poner las pilas, por eso también él ha hecho esa cita a España, porque es que España es el país de la Unión Europea que menos PIB, porcentaje de PIB aporta, no llegamos ni siquiera al 1,3%, y claro, se están hablando de otras cifras muy superiores. Pero por eso decía y ratifico, tenemos armas para poder negociar con ellos y tenemos también contrapartidas que poder darle a los ciudadanos estadounidenses. Javier, para terminar este bloque, que luego quiero mirar a China. A ver, en primer lugar, a la extrema derecha le digo que sin planeta, si nos quedamos sin planeta, nos quedaremos sin empresas. Hay que ver un poco más lejos que el mañana. Segundo lugar, el presidente del gobierno lo ha dicho claramente. Estados Unidos es un aliado esencial y es él. O sea, ustedes están ahí haciéndose la foto con Trump. Bueno, es que solo ha invitado a Santiago Abascal, no ha invitado a Pedro Sánchez. Le recuerdo que ha ninguneado al presidente de España. Quien va a negociar con Trump no es Abascal, será Pedro Sánchez y para muchos años. ¿Queda claro? ¿Vale? Bueno, ya, para muchos años lo dudo bastante. Dicho esto, yo creo, vuelvo a decirlo, lo que decía Juan Ignacio, tenemos que pensar seriamente en nuestros temas de defensa, pero sobre todo tenemos una potencia económica brutal. O sea, utilicémosla. A ver, tenemos socios como Canadá. Todo el mundo estaba en contra del acuerdo con Canadá. Y ahora nos estamos dando cuenta, yo he sido ponente en este Parlamento para la valoración del acuerdo después de 6 años de implementación provisional, y nos hemos dado cuenta que es muy favorable. ¿Por qué? Porque son gente que se nos parece a nosotros, que comparte nuestros valores y con los que tenemos que comerciar. Ahora, el otro modelo, o sea, cada uno a lo suyo, proteccionismo y guerras comerciales, pues si es su
su modelo, pues no sé a dónde vamos. Voy a hacer una pequeña paradita y a la vuelta hablábamos de relaciones comerciales. En una parte del mundo está Estados Unidos, pero hay otro mundo mucho más amplio. Quiero que miremos a China. También relaciones comerciales por esos aranceles de Europa a China por el tema del coche eléctrico. Ahí, como veis, ¿qué postura es la de la Comisión Europea a día de hoy? Me decís que los aranceles, me lo contaba Juan Ignacio, los aranceles, hay una propuesta de la Comisión Europea, pero todavía no se han aplicado. Bueno, ahí ya la Unión Europea acordó ya y se aprobaron aquí en el Parlamento. Se aprobaron. Y se acordó unos aranceles por parte de la Unión Europea. Los aranceles a los coches oscilaban entre el 17%, 20% y 35%, teniendo en cuenta qué tipo de coche y el grado de implicación que tenían en todo el modelo que tiene China para los países. Y por tanto ellos lo que sí han reaccionado, pues anunciando que van a poner sobre todo al sector agroalimentario, que le van a poner una serie de aranceles. Entre ellos le van a poner aranceles en España, que afecta mucho al sector del porcino. Hago la paradita. Te doy la palabra a ti, Javier. Me contáis cómo va a afectar y cómo está afectando esto a Europa y qué más opciones tenemos para negociar con otro de nuestros socios importantes que China. Pero decías tú, muy importante, Javier, que el mundo es mucho más amplio y que podemos abrir caminos también para hacer que nuestra economía y nuestras empresas crezcan. Hago paradita, respiramos un poquito y vamos con ello. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, mucho más que un museo, a un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Intereconomía en directo desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Hoy programa especial aquí en Capital Intereconomía con Vicent Marchá de Compromís, con Javier Moreno del Partido Socialista, con Mireia Borràs de Vox y con Juan Ignacio Zoido del Partido Popular aquí en Europa. Oye, Javier, te debía palabra por el tema de los aranceles. Nos contaba Juan Ignacio que los aranceles entraron en vigor el pasado mes de octubre, que hay distintas escalas al sector automoción y China es la que ha amenazado con aranceles al sector agrícola en Europa, que eso nos puede dañar mucho aquí a España, pero lo de China es una amenaza, pero todavía no se ha materializado. A ver, lo que ha expuesto Juan Ignacio es un ejemplo puro de eso, o guerra comercial o acuerdo comercial. Con China estamos en plan guerra comercial y debo recordar que, claro, aquí hay que ser pragmáticos y en la decisión del Consejo España se abstuvo. ¿Por qué? Porque estamos exportando muchísimo cerdo a China y entonces para marcar ahí un poco de diferencia porque nos interesa seguir. Pero yo creo que tenemos que ir al modelo de acuerdos comerciales.
Y en esta casa, pues las fuerzas, sobre todo de extrema derecha, pues van en contra. Entonces hay que plantearse dos modelos, o guerra o acuerdo. Y hablando de acuerdo, reitero, tenemos ahora la oportunidad de ratificar, de votar la modernización del acuerdo con México y con Mercosur, y espero que todas las fuerzas en este Parlamento españolas lo apoyen, que ya veremos. Por aquí veo caras de escepticismo, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que tenemos claro es que ni podemos depender de China ni podemos depender de Estados Unidos, ni desde el punto de vista comercial ni desde el punto de vista de defensa. Lo digo porque tenemos que mirar más en fortalecer la posición europea y, por lo tanto... Bueno, aquí tenemos una gran oportunidad. ¿no? Sí, y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso los discursos simplistas de sin ningún tipo de regulación, total autarquía y proteccionismo no lo van a solucionar. La guerra comercial no va a solucionar nada. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo de acuerdos para poner encima de la mesa las prioridades, que es cohesionar a nivel interno Europa para tener mejores oportunidades, para tener más trabajo aquí, mejor trabajo de mejor calidad y, por lo tanto, reactivar también la economía desde el punto de vista interno. Por lo tanto, que tengamos capacidad. Somos más de 440 millones de europeos. Tenemos que mirar más hacia adentro, hacia nosotros, me gustaría... y llegar a esos acuerdos de forma multilateral con los diferentes países. Y voy ahí, porque habrá acuerdos en los que, si se negocian bien, van a ser beneficiosos para Europa y otros que pueden no serlo. Y, por lo tanto, ahí, por ejemplo, nosotros, con Mercosur, estamos en contra, porque pensamos que eso va a abrir la puerta a que un sector como la agricultura esté todavía más en peores condiciones de lo que ya está. Por lo tanto, para nosotros no nos parece que es un buen acuerdo. Puede haber otros que sí que nos ayuden a llegar, por ejemplo, a materias críticas que necesitamos para la independencia de la soberanía estratégica de Europa. Pues bueno, vamos a mirar cómo lo tratamos. Pero esa bilateralidad no puede ser solo entre países, ¿no? Tiene que ser multilateral. A mí lo que me gustaría era poner encima de la mesa la necesidad de que no perdamos la referencia de la negociación multilateral a través de la Unión Europea. Sí. Porque una cosa es cuando queremos tomar iniciativas desde cada uno de los países para ir a resolver su problema, que después no se resuelven. Tenemos un ejemplo claro. El canciller Scholz fue también a China para resolver un problema, el presidente Sánchez fue a resolver su problema, ninguno de los dos tuvieron éxito en su gestión y, sin embargo, pues yo creo que debemos permanecer todos unidos y defender todos desde la Unión Europea la negociación multilateral, porque es de la única forma en la que vamos a poder negociar de verdad, no solo con el gigante chino, sino también con el gigante tecnológico que es Estados Unidos. Estados Unidos es la gran potencia tecnológica, no lo olvidemos. Y, por tanto, nosotros tenemos que permanecer unidos. Y después, sin duda alguna, con el tema de Mercosur, que no solo hay que ver el tema Mercosur aislado, se ve como dentro del conjunto de convenios que tenemos que ir cerrando y celebrando. Yo dejé ultimado, que ya se acaba de aprobar ahora mismo en la legislatura pasada, el de Brasil, que ya se ha aprobado. En el final de la legislatura pasada se aprobó Chile. Ahora se va a aprobar Mercosur, o por lo menos lo vamos todavía a negociar para intentar pulir algunos temas, y tenemos también el de Australia y algún convenio que podamos también poder celebrar. Porque necesitamos tener nuevos mercados, porque no podemos tener una dependencia ni de unos ni de otros. Nosotros tenemos que ser autosuficientes en lo interior, tener nuestra soberanía económica, energética, agroalimentaria, pero también ser capaces de... ¿Por qué? Y con el tema de Mercosur, que es un tema muy delicado, pero en el que tenemos que verlo en todo su conjunto, tenemos también que pensar que la agricultura, el sector agroalimentario español, hoy por hoy es muy exportador. Y, por tanto, también habrá que ver cuánto va a poder exportar sin tener que pagar algún arancel. Yo me lo he estudiado bien y hay algunos sectores que pueden resultar perjudicados. Por eso hay una cláusula de salvaguarda para que puedan tener una compensación económica a aquellos que no lo tengan. Pero también hay otros. Insisto, yo soy de los que creo que todavía a ese acuerdo en Mercosur se le pueden hacer unas acotaciones, como es, por ejemplo, que para que entren los productos en la Unión Europea tengan que reunir los mismos requisitos y condiciones que se le exigen a los agricultores europeos para que puedan ellos producir y vender nuestros productos. Javier, con todo eso que estamos en disposición de poder hacerlo y tenemos que trabajarlo en el Parlamento,
es lo que tenemos que hacer. Pero insisto, abramos nuestra mente, abramos el comercio, porque creo que es donde está nuestro futuro. Javier. A ver, el Mercosur se ha convertido un poco en un chivo expiatorio. Hay mucho populismo con este tema. Nosotros respetamos y consideramos crucial la actividad de nuestros agricultores, lo queremos proteger, pero no es Mercosur el problema. El problema de la agricultura es la política agrícola común que tenemos que modificar. Es verdad que están sufriendo porque entre los desastres naturales la adaptación al Pacto Verde, pero es necesario si queremos seguir comiendo en este planeta. Recordemos también que es la mayor partida presupuestaria de la Unión va al sector agrícola, pero como decía Juan Ignacio, da unas oportunidades de exportación tremendas y luego hay que verlo en su conjunto, porque por ejemplo, servicios públicos, apertura de servicios públicos, y yo me refiero otra vez a Canadá. En Canadá el nuevo puente que atraviesa el Saint-Laurent para ir a Montreal lo han hecho con empresas, entre otras españolas y francesas. O sea que da unas oportunidades tremendas. Yo lo que no acepto es que seamos rehenes de la extrema derecha que ha acaparado digamos, que entiendo que no están contentos los agricultores, pero los agricultores, además, tú decías que hay cláusulas de salvaguardia y hay 1.000 millones previstos para precisamente, y no olvidemos que hay aranceles que serán desmantelados en hasta 15 años. O sea, a la gente le da tiempo a adaptarse. Yo me quedo, Javier, con que has reconocido que hay que cambiar las medidas que se adoptaron para el sector agroalimentario. Que eso fue, de verdad. A ver, un minutito, rapidito, Mireia y compromiso. Sí, bueno, yo oigo aquí mucho hablar de autosuficiencia, independencia energética, alimentaria, tal, pero me parece que, bueno, o sea, realmente aquí se está ejecutando en este Parlamento todo lo contrario, políticas que van en contra de esa independencia, de esa autosuficiencia. Primero de todo, destruyendo nuestra industria, destruyendo nuestro sector agroalimentario, como con, de nuevo, hiperregulación y con ese pacto verde europeo que asesina a nuestras empresas. Pues somos la economía que más crece de toda la Unión Europea. Y a nuestro sector agroalimentario. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que tanto PP como PSOE y, por supuesto, la ultraizquierda votan en contra del motor de combustión, pero ¿quiénes son los líderes en la fabricación de baterías de esos coches eléctricos? China. Luego se quejan de que China pues está liderando y que en Europa nos estamos viendo. Hombre, claro, es que ustedes son los que están favoreciendo las políticas que están deslocalizando nuestra industria y que están atacando al motor de combustión que en Europa da empleo a millones de personas, concretamente en España, como saben, un 10% del Producto Interior Bruto y más de 2 millones de puestos de trabajo, que ustedes no paran de atacar con sus políticas ecoterroristas para derivarlas a China. Tema de Mercosur. El tema de Mercosur, como bien se ha dicho, es un tema muy complejo. Está muy bien hablar de que hay que mirarlo en su conjunto, todo esto sí, es cierto. Pero al final, ¿quién es el gran sacrificado? La agricultura europea, como siempre. ¿Y por qué? Porque las condiciones y los requerimientos que les exigimos aquí no son los mismos que los exigimos allí. Entonces, nosotros estaríamos a favor de un acuerdo, efectivamente, de libre comercio, que me alegra que usted esté en contra, ¿no? Entonces ahora no sé por qué critica a Trump, porque usted está haciendo aquí lo mismo, ¿no? No está a favor del libre comercio. Pues no está a favor del libre comercio por el mismo motivo que Trump tampoco está a favor, porque quiere proteger sus empresas y sus sectores. Es lo que estamos haciendo nosotros aquí en Europa cuando decimos que el acuerdo de Mercosur no es justo, porque les exigimos unos requerimientos a los nuestros que no exigimos a los de fuera. Y como siempre no puede ser la agricultura... Muy rapidito, la intervenciones más cortas que me queda poco tiempo, Vicente. La primera cuestión, no se puede decir que se está favoreciendo a un tipo de fabricación de coches para que China esté beneficiada cuando el 70% de las baterías, ¿de dónde vienen? El sector de los del automóvil el europeo, 70%. ¿le tocaría escuchar al sector del automóvil europeo? Igual Hombre, no lo le he escuchado bastante, entre otras cosas, al principal fabricante, también americano, y que produce, por ejemplo, en Valencia, que dice que precisamente su principal dificultad para poder seguir invirtiendo en Europa, y en este caso en la fábrica de Valencia, para seguir avanzando y creando puestos de trabajo, es que se dude de los objetivos que se han marcado para descarbonización. Y los cierres de las fábricas que se está dando en Alemania, Bruselas, Audi, Volkswagen... Pero bueno, no se modificaran no está siendo realista. Me está hablando de una empresa y no para vertientes masivos
tipos de fábricas de automóviles en toda Europa. No quiero que os enganchéis interrumpir entre porque los no le gusta dos. escuchar lo que se está diciendo. No, a mí me encanta Yo le he escuchado, escucharle, pero no está escuchando lo que le estoy diciendo. A ver, digo muy que breve, si dos realmente titulares. las mismas empresas automovilísticas que trabajan en Europa dicen que precisamente lo que necesitan son que los plazos estén claros, que no se muevan para que se active el mercado interior desde el punto de vista del vehículo eléctrico y que sea mucho más barato y que haya más ayudas de Estado, que nosotros estamos a favor y que ustedes están en contra. Segunda cuestión, Mercosur. Evidentemente, Mercosur tiene muchos ángulos. Yo lo que defiendo es la agricultura valenciana. La agricultura valenciana, como persona de Compromís, no puede estar de acuerdo porque tenemos una agricultura mucho más pequeña de pequeños agricultores. Es verdad que para otros sí que es buena, para nosotros no. Por lo tanto, por eso nosotros estamos en contra. ¿Por qué? Porque no está a favor de la agricultura del sector agricultor valenciano. Sí que hay una cuestión más, y termino, y es que es importante que estos acuerdos sean, como os he dicho, con bilateralidad no de cada país, sino con la multilateralidad del conjunto de Europa. Porque ahí es donde tenemos que ir y hay que pensar más en fortalecer Europa y no en destruirla desde dentro, que es lo que están intentando. Última paradita publicitaria. Vamos a coger eso, fortalecer Europa. Vamos a mirarnos al ombligo y hemos mirado ya a China, Mercosur, Estados Unidos. Vamos a mirar a Europa y qué puede hacer Europa para fortalecerse, para tener una industria mucho más potente, mucho más competitiva, mucho más digital, que no pierda, como dijo Draghi, pues ese liderazgo frente a Estados Unidos, frente a China o frente a otros que pueden llegar. ¿Qué puede hacer Europa en los próximos años? ¿Cuáles son los grandes desafíos? Publicidad y a la vuelta me lo contáis. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Intereconomía en directo desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Quedan 15 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y estamos aquí en Estrasburgo haciendo un programa especial desde el Parlamento Europeo. Decía yo que esta mañana teníamos bastante fresquito, ¿no? Que se notaba además cuando íbamos por los pasillos que hacía cierto viruji, pero sin embargo esta mesa nos ha hecho entrar bastante en calor, ¿eh? Me gustaría, como decía, mirar Europa para ver qué es lo que puede hacer aquí. Os pido ideas, propuestas constructivas. ¿Qué es lo que puede hacer Europa para fortalecer esa industria que puede hacer pues que crezcan las economías, sobre todo ahí mirando a Alemania y a Francia, que están bastante tocadas, que generen empleo, que ganemos en productividad y en bienestar social? Y empiezo contigo, Javier. A ver, yo creo que lo tengo fácil. Es aplicar el modelo económico que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez. Somos la economía que más crece en Europa, que más empleo crea. Con lo cual, pues, ver un poco lo que estamos haciendo en España y nada, aplicarlo en otros países. Dicho esto, lo importante es que trabajemos juntos, que hagamos las cosas juntas, que hagamos inversiones europeas sobre grandes proyectos, sobre grandes industrias, sobre grandes, digamos,
proyectos para seguir adelante. O sea, más Europa, más cooperación, coordinación y hacer las cosas juntos. Y darnos cuenta, como he dicho al inicio de este programa, de la oportunidad que tenemos ahora que tenemos un mundo cada vez más convulso. O sea, es el momento de hacerse, como decía Vicente, fuertes. Bien, pues yo discrepo de qué es lo que tiene que hacer el modelo, porque si el modelo es el de Pedro Sánchez, pero no lo que hace, sino lo que dice, porque tenemos el último ejemplo, el de la vivienda. Dijo que iba a hacer la construcción, España lo va a ver, cientos de miles de viviendas. Y lo haremos, ya verás. Que aquello se dijo hace 7 años o 5 años, y resulta que no hay ninguna. Eran las de la Sareb. Después dice, voy a hacer una ley especial de vivienda. La ley especial de vivienda lo que ha supuesto un encarecimiento de las viviendas y que, por tanto, un retroceso en las viviendas puestas a disposición de los jóvenes para alquiler. Y, por último, ha dicho que va a crear una empresa para la promoción de la vivienda. Parece que vuelve al franquismo, donde hubo una empresa entonces que se dedicaba a promover a nivel nacional la vivienda. Pero, en fin, dejemos a Sánchez con España, el tiempo que cuanto menos sea, mejor nos va a ir. Aún nos queda un poco. Y ahora vamos a centrarnos en Europa, porque aquí el que más da pie para entrar es Javier Moreno. Entonces, yo lo que creo que en Europa lo que tenemos que hacer ahora mismo es, en primer lugar, nosotros tenemos que respetar al presidente Trump, tenemos que defender los intereses de Europa, para ello tenemos que ser firmes, ser valientes y ser decididos, y tenemos que procurar también abrir nuevos mercados. Con China nosotros no podemos someternos. Pero, ¿cómo fortalecer nuestra industria? Bueno, pues la industria hay que fortalecerla, ya lo decía tanto Draghi como Letta, que fueron uno de los 2 informes con los que terminamos la anterior legislatura y que los hemos tomado como punta de lanza de lo que debemos aspirar a ser. Y eso tiene que ser facilitando a nuestras empresas el que puedan crecer y tener la suficiencia para poder ser líderes en esos determinados sectores en el que se encuentre cada una. Eso para nosotros es fundamental. Tenemos que, porque ya demostramos en su día que cuando vino la pandemia teníamos un déficit sanitario importantísimo y, sin embargo, todos unidos fuimos capaces de superarlo. Tuvimos, después de la guerra de la invasión de Ucrania por Rusia, el tema de la crisis energética, y fuimos también juntos capaces de superarlo. Eso sí, España ha sido la única que le ha pagado y ha contratado más gas rusos que ningún otro país. Pero si nosotros fuimos capaces de hacer eso, si fuimos capaces de hacer eso, nosotros también tenemos que ser capaces ahora de unirnos para salvar el sector industrial. Y el sector industrial es fundamental. Y el sector agroalimentario hay que defenderlo. Tenemos que revisar todos los acuerdos que, liderados por Timmermans, se pudieron aprobar en la anterior legislatura. Se pusieron unos plazos que son irreales e inalcanzables. Y tenemos que ponerle sentido común a lo que ya se aprobó, pero que, desde luego, hubo una gran mayoría, entre ellos estaba la delegación española del Partido Popular y yo personalmente, que era el coordinador en Agricultura, que estuvimos en contra de esas medidas que se tomaron contra el sector agroalimentario europeo y español. Mireia. Sí, bueno, yo creo que en realidad la solución es muy sencilla y nosotros desde Vox creo que lo tenemos bastante claro desde el principio, ¿no? La Unión Europea debe de abandonar de una vez por todas el dogma del Pacto Verde Europeo y apostar por una política fiscal y energética competitiva. Mientras en Estados Unidos se explotan sus propios recursos y China, por ejemplo, no para de fabricar centrales nucleares, pues aquí en España y en Europa nos encontramos con un Pacto Verde y una política ecoterrorista que nos impide en España, por ejemplo, explotar nuestros recursos, limitando todo nuestro potencial energético, o con un calendario de cierre, como saben, de las centrales nucleares totalmente suicida, ¿no? Entonces, España y Europa, por supuesto, tiene que empezar a proteger a sus ciudadanos, tiene que empezar a apoyar a sus empresas en lugar de legislar contra ellas. Así que es importante hablar de una reindustrialización y de una mejora de la independencia también energética y agroalimentaria. Y con esto voy, por ejemplo, también de nuevo a las restricciones y los requerimientos normativos que
hemos estado hablando en los anteriores puntos también, que exige el Pacto Verde Europeo. Por ejemplo, a nuestra industria agroalimentaria se le exigen una serie de requerimientos para poder ser susceptiva de recoger los ingresos de la PAC, ¿no? Esto, al final, lo que implica para el agricultor son unos costes muchas veces que ni siquiera puede alcanzar, porque el agricultor se tiene que dedicar a cultivar y no a generar un montón de trámites y burocracia, que es lo que le exige todo este Pacto Verde Europeo, que es principalmente de donde viene toda la burocracia, y lo que hay que hacer es empezar a trabajar en favor de nuestra industria, nuestras empresas y nuestro sector agroalimentario, derogando, como digo, toda esta legislación verde que les asfixia y que nos impide ser competitivos por otra parte, tanto con el tema de la industria como el tema agroalimentario. Sí, es importante, yo creo, y vamos a las propuestas. Varias cuestiones. La primera, invertir desde el punto de vista de las instituciones europeas en nuestra industria. Para hacer eso tenemos que flexibilizar mucho más las normativas sobre ayudas de Estado, sobre subvenciones, sobre participación de empresas por parte de dinero público, para poder invertir a largo plazo, para que las industrias estratégicas tengan la inversión suficiente y la financiación suficiente para crecer y para ser más limpias, porque, entre otras cosas, esto es lo que nos va a dar en el futuro mayor competitividad. Si nosotros renunciamos a ser los líderes también de ese espacio de economía del futuro, de economía mucho más limpia, no vamos a poder después adaptarnos a las realidades que vendrán a largo plazo. Cuando uno habla con un empresario sabe perfectamente que tiene que gestionar el día a día, la prioridad de mañana, pero sobre todo el futuro, y invertir ahora para poder recoger después en el futuro. Por ejemplo, nosotros lo que pedimos es que haya mayores ayudas, que se flexibilice mucho más las inversiones europeas en sectores estratégicos, industriales, para que se puedan desarrollar ahora, en este momento, que precisamente tenemos todas estas guerras comerciales. Segunda cuestión, incentivar mucho más el mercado interno. Tenemos que la demanda interna tenga que ser mucho más grande. Por lo tanto, no solo es preparar a nuestras industrias para que sean más competitivas con todo el dinero público que haga falta, por lo tanto, quitarse de la cabeza muchos de esos dogmas neoliberales de que no se puede invertir en empresas privadas por dinero público. Bueno, sí, solo cuando caen y hay que ayudarlas a salvarlas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que invertir de forma estratégica, ayudar a las industrias, pero también reactivar el mercado interno. ¿Cómo? Entre otras cosas, con mejoras de las condiciones laborales y salariales, porque es la manera de poder garantizar los derechos, como por ejemplo con la vivienda. Garantizar el derecho a la vivienda también hace que se reactive mucho más el sector también económico de otros sectores aquí en Europa. Por lo tanto, nosotros planteamos inversiones estratégicas en industria con dinero público que vaya a sectores estratégicos, también que no dejemos de lado todos los sectores de la agricultura. Hablamos de autonomía estratégica, de soberanía alimentaria, pero luego decimos que no pasa nada si se cae el sector del cítrico o si se cae el sector del arroz. No puede ser eso. Tenemos que tener todos los sectores también en Europa y seguir avanzando en esas inversiones. Hablando de energía, España, como sabéis, está en la vanguardia de las energías renovables. Creo que nos va bastante bien. Energía... ¿Vaya a cambiar en el tema de las nucleares limpia, o no? Barata, ¿De las nucleares vaya a cambiar o no? Tenemos la energía más barata de... Va a ser la primera. Pero luego va el Partido Socialista a manifestarse ahí y hacerse la foto. Tenemos la energía más barata de la Unión Europea. Incluso cuando hubo la crisis de Putin también. Y además crea empleo. Dicho esto, yo no te he interrumpido, ¿vale? Okay. Sin más interrumpido. Dicho esto, en el informe Letta y en el informe Draghi se habla mucho de competitividad, pero lo que a mí echo de menos es esos informes, cómo se crea eso. Y hay que hacer hincapié en la formación, en la investigación. Tenemos que poner mucho dinero para formar a nuestra gente. Porque, como digo, sin planeta no hay empresas y sin trabajadores tampoco hay empresas. O sea que tenemos que invertir en lo verde y en los recursos humanos. Me quedan 2 minutitos. ¿Vais a ser capaces cada uno de vosotros de darme un titular de cierre pensando en industria, pensando en un mensaje constructivo y pensando en la oportunidad que tiene Europa ahora y siempre? Y empiezo contigo, Zoido. Bien, pues yo creo que, para decirlo en 30 segundos, lo primero que hay que quitar es esa obsesión de la izquierda, de la carga ideológica que hay contra empresas, contra la evolución y el crecimiento no solo del sector agroalimentario, sino de todo el sector energético,
como está pasando, por ejemplo, en España, y que no se llega a adoptar los criterios que tienen. Que se estén adelantando los cierres de las centrales nucleares, con lo que va a suponer eso de un encarecimiento de la energía eléctrica en España, me parece un atraso. Por tanto, tenemos que ser positivos y mirar el futuro con optimismo, pero aplicando las normas de aquí, no las de Sánchez. 30 segundos. Pues en la medida que la Comisión no abandone la ideología del catastrofismo climático que está detrás de buena parte de los problemas tanto de la industria como de nuestro sector agroalimentario, no se podrá avanzar realmente hacia una competitividad real. Compromís, 30 segundos. Necesitamos más Europa, más inversión en las industrias estratégicas, protección de los puestos de trabajo y mejorar la calidad de estos para que así reactivemos la economía internamente y podamos colaborar con otros países. Broche de oro, Javier. Vamos, remate. Oído, las normas de Sánchez son las normas de aquí, las normas de aquí son las normas de Sánchez. ¿Qué miradas? No, ¿Qué miradas? Sánchez va por su cuenta, Sánchez va por su cuenta. Sí, pero mira, nos va bien, o sea que... Sí, dicho esto, coincido con Vicens, más Europa... y trabajar juntos y sobre todo cooperar, no pelearse. Bueno, me ha encantado. Javier Moreno, desde el Partido Socialista, Vicent Massad, desde Compromís, Mireia Borràs, desde Vox, Juan Ignacio Zoido, desde el Partido Popular. Ha sido un auténtico placer. Hemos entrado en calor y mucho más. Gracias por las ideas, gracias por las propuestas y nada, que tengáis buen día. Y a ver, un abrazo, gracias. Boletín informativo y volvemos aquí desde el Parlamento Europeo, desde Estrasburgo, en este programa especial de Radio Intereconomía.